Le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Juan Carlos, te doy la palabra para tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Clara. Les agradezco la invitación. No puedo hacer presentación, que estoy desde el celular, pero pues creo que lo vamos a hacer así conversado. Además que esta ciénaga de telón de fondo pues nos sirve como inspiración también para dar cuenta un poco de estas formas de gobernanza en la realidad, digamos, de los ecosistemas colombianos, de los ecosistemas acuáticos colombianos. Quiero empezar como desarrollando un poco la idea inicial de Acuatorio. Creo que la idea de figuras de conservación de los sistemas ecohidrológicos y de la ecohidráulica, de lo que sucede allí, pues debe partir del hecho del reconocimiento de una experiencia social histórica por miles de años habitando un lugar de agua. Entonces eso es lo primero. Nosotros usualmente desde nuestras epistemologías occidentales nos referimos un poco siempre a los espacios muy amarrados a la noción del agua y bueno, y desde esas nociones de la tierra, perdón, y desde allí desconocemos un poco que efectivamente es en el agua en donde se recrea, digamos, históricamente, por ejemplo, en nuestros territorios anfibios, pues toda la cultura. Es el agua la que va vertebrando, va tejiendo toda la dinámica, por supuesto, asociado a las tierras firmes, a las zonas más anfibias, en esos cambios mareales, etcétera. Y es el agua también un lugar, digamos, que tiene una connotación espiritual muy fuerte. Entonces quiero hablar un poco desde la antropología y desde las nociones que tiene la cultura en Colombia, que reconoce en el agua una posibilidad real de ordenamiento del espacio, pero también de ordenamiento de los sistemas espirituales, de los sistemas no materiales, de los sistemas no siempre aprehensibles de la realidad. Yo hoy cuando estaba conversando con un grupo de pescadores sobre los seres del agua, estábamos hablando de la luz corredora, estábamos hablando del Moan y la Moana y estábamos hablando de otros seres. Les contaba que en algún momento un pescador del Alto Magdalena, cuando yo le preguntaba, estábamos hablando del Moan, y me decía, es que el Moan no puede verse. Él decía, yo no creo en lo que dicen que el Moan es un ser de cabello largo que sale de la orilla del río, porque cuando ha visto usted a Dios, me decía, Dios no se deja ver. Y el Moan es el dios del agua, es el dios del río Magdalena. Entonces, cuando uno empieza a reconocer estos otros sistemas de conocimiento alrededor del río, pues también entonces tiene que ir identificando que las figuras de conservación hechas desde los estados nacionales a veces pasan por alto los sistemas de conocimiento tradicional sobre esas aguas. Entonces quería como poner un elemento allí. Y en este punto, entonces la noción de acuatorio es fundamental en la medida que son los lugares del agua los que estructuran la vida social, más que los lugares de la tierra firme en sí mismo. La gente no solo se abastece de las aguas de los 30 millones de hectáreas de humedales por el mapa nacional de humedales. Bueno, algunos datos dicen 22 millones de hectáreas, otros 30 millones de hectáreas, pero en general lo cierto es que todos esos lugares realmente son sistemas de producción anfibia, de producción de sistemas bioculturales que existen, entre otras cosas, porque hay unos pueblos del agua. Entonces, así como en la estrella fluvial de Ninírida hay unos pueblos del agua asociados a una tradición milenaria, y así como en la Ciénaga Grande de Santa Marta lo hay, también en la Ciénaga Zapatosa, como en la Depresión Momposina, como en la Mojana, hay una tradición de muy larga duración, identificada arqueológicamente desde hace cerca de 10.000 años, pero en sistemas más recientes de poblaciones complejas, por ejemplo, lo que es el Bajo Río Sinú, San Jorge y el Bajo Cauca, con poblaciones que duraron haciendo un sistema biocultural muy complejo de relación, pero también de adaptación, pero también de ingeniería hidráulica, basados en los conocimientos de la hidrología, de los sedimentos, de las plantas, de las semillas, de los ciclos del tiempo, de los ciclos de los vientos, que permitieron
durante cerca de 11 siglos a sociedades complejas a habitar, digamos, exitosamente una planicie inundable que hoy, en medio de toda la tecnología y la idea de desarrollo, aún, digamos, nos cuesta en términos de adaptación. Entonces, eso es un elemento. Mira, la Ciénaga de Zapatosa es el humedal interior más grande de Colombia y esta ciénaga fue declarada como sitio Ramsar en el año 2018. Aún se está formulando su plan de manejo. Entonces aquí hay un instrumento importante, ¿no? Y es que los sitios Ramsar primero deben definir un instrumento de conservación de la legislación colombiana, ¿no? Y en este caso, así como allá en Ayapel, que era lo que estábamos viendo hace un momento, en el caso de Zapatosa se utilizó la figura que se denomina Distrito de Manejo Integrado. Son figuras interesantes para la legislación colombiana porque los distritos de manejo integrado no son figuras tan exclusivas en el reconocimiento de usos como los parques nacionales, muchas veces, ¿no? Como las zonas de reserva forestal, que son muy exclusivas a una clase de usos, ¿no? Sea forestal o área protegida exclusiva nacional, que usualmente no tienen categorías de usos alrededor de sistemas productivos. En cambio, hay que validar que en Colombia existe esta figura de distritos de manejo integrado, sean regionales o nacionales, que permiten una especie de, si se hacen bien, digamos, si se formulan bien y se hace una investigación y reconocimiento real, digamos, de sus mosaicos, de sus sistemas de uso, para intervenir zonas que sean exclusivas de preservación y conservación, otras que sean de restauración, de manejo sostenible y aprovechamiento, ¿sí? Entonces, en el caso de la Zapatosa, en este momento se está haciendo la formulación del plan de manejo. Eso está a cargo del Jeff Magdalena en este momento y es muy interesante ver cómo eso puede, pues, ser una oportunidad. Pero dejaría de serlo, debo decir, si no, así como en tantos otros casos, si no se utiliza, digamos, de la manera correcta y si no se construye de la manera correcta. Claro, creo que se está haciendo bien, eh, pero todavía estamos haciendo planes de manejo sobre unas zonas de conflicto muy grandes. Hay que decir que los humedales, estos temas, digamos, a veces tan amarrados desde la ciencia, digo, amarrados no tan atados a la ciencia, a veces nos cuesta trabajo hacer una lectura de las realidades sociales a través de estos instrumentos y estas figuras. Y quiero hablar de una condición muy importante estando acá, y es el tema, por ejemplo, del conflicto de tierras en Colombia, ¿no? El conflicto de tierras en Colombia desde la colonia, durante toda la República y hoy aún no resuelto. Y lo digo porque todas estas planicies inundables, incluyendo la planicie inundable del río Bogotá, ¿no? Incluyendo la planicie inundable del río Magdalena, del río Sinú, del río San Jorge, el río Cauca, son planicies inundables que han estado expuestas, digamos, que a intereses que han buscado de distintas formas de secarlas para apropiarlas bajo la lógica tradicional, digamos, de Occidente de zonas de adecuación de tierras. Incluso es interesante cómo algunas entidades públicas aún están, digamos, orientadas incluso misionalmente al tema de adecuación de tierras, y adecuación de tierras se refiere a zonas inundables que en algún momento van en proceso de ser manejadas con la intención de ser, digamos, que controladas sus inundaciones. Al contrario, decimos, debemos reconocer las geografías del agua en Colombia e identificar las posibilidades que hay desde los análisis de la ecohidrología y de la ecohidráulica y de los sistemas tradicionales, populares, ancestrales, de gestión de esos territorios de esas geografías, de lo que hemos llamado acuatorios, sería una posibilidad inmensa realmente de desatar, digamos, la riqueza social, cultural, ancestral que hay. Entonces, pensando en eso, reunidos con comunidades de pescadores artesanales de distintos sectores del río Magdalena, decidimos empezar un proceso de postulación de los conocimientos y técnicas tradicionales de pesca artesanal del río Magdalena como patrimonio cultural inmaterial de la nación colombiana. Claro, no todas las técnicas, no todos los oficios, no todos los conocimientos, eh, porque hay conocimientos que están orientados en algunos casos, no sé, a aumentar la depredación, hay conocimientos que están orientados, digamos que a otras cosas.
Pero los conocimientos tradicionales del pescador artesanal del río Magdalena, que es heredero del mundo indígena y del mundo negro, que son los zambos del Magdalena, que también son hijos de campesinos sin tierra que han encontrado en las ciénagas y en lo que llamamos baldíos, que lo que la nación moderna denominó baldíos, pues esos son los lugares de tierra de estas comunidades sin tierra hoy aún, ¿no? Entonces eso que nosotros decimos hoy zonas de ronda de los ríos Magdalena y de tantos ríos, del Sogamoso, del Lebrija, del Cimitarra, del río Cesar, pues eran las tierras de estas comunidades que en algún momento fueron cimarronas, que en algún momento fueron palenques, y que hoy aún, cuando se recorren, no tienen legalizada su tenencia de la propiedad, no tienen legalizada el uso y la gestión incluso de las aguas. Digo legalizada no para que sea privatizada para ellos, pero que sí sean ellos reconocidos como los sujetos de ese lugar, como los sujetos de gobierno de ese lugar, con los que hay necesariamente que conversar para llegar a acuerdos alrededor tanto de la declaratoria de áreas protegidas como de los ordenamientos de los esquemas y planes de ordenamiento territorial, como de los manejos de las cuencas y de los POMCAS de las corporaciones autónomas regionales. Entonces, aquí hay un elemento muy importante y es que nosotros nos debemos como nación un mapeo y un inventario de los bienes comunes, de los bienes y recursos comunes, entre otros los bancos de peces, entre otros los bosques inundables, los bosques riparios, las zonas de ronda, los bajos, los playones, las sabanas comunales, porque dicen algunos pescadores allá en Gamarra, hay un saludo especial a María Benítez, que es una líder de pescadores de allá, y al grupo de pescadores de Gamarra y de Morales. Ellos dicen, así como en Colombia hay procesos de restitución de tierras, porque sabemos que han sido apropiadas por el desplazamiento y por la guerra desafortunada y triste en Colombia, también hay que hacer un proceso de restitución de aguas. Entonces, hablar de la gobernanza y de instrumentos de conservación de todo nuestro territorio anfibio, de todos nuestros acuatorios, debe partir también del reconocimiento del hecho de un conflicto. Empezar a resolver ese conflicto debe partir por el reconocimiento y urgencia de los sistemas tradicionales, de los sistemas bioculturales que habitan nuestras zonas acuáticas y nuestras zonas anfibias. Y no son solo las planicies del Caribe, sino también pues tantas otras, como estaba yo diciendo hace un rato. Es muy interesante la idea de los ríos como sujetos de derechos. Todos sabemos pues que todos los ríos deberían ser sujetos de derechos. Entonces a veces suena un poco repetitivo que se declaró sujeto de derechos tal río y el otro y el otro y el otro y el otro. Ahora hay que decir, el río Magdalena también fue declarado como sujeto de derechos. Allá se hizo una acción en la zona del Huila y eso empezó a cubrir todo el resto del río. Desafortunadamente todavía son figuras que no tienen dientes, ¿no? Son figuras que todavía no tienen la capacidad de desarrollar un diálogo real, digamos, con esa naturaleza no humana que también debemos reconocer. Yo les decía, ese pescador allá en el Alto Magdalena se refería precisamente al Moán como el dios o el espíritu del agua y el espíritu del río. Los Icuani en las planicies de la Orinoquía también hablan del espíritu de los ríos y de los espíritus del agua y de la tierra. Y nosotros debemos empezar desde nuestras nociones de ciencia, como a empezar a reconocer estas otras posibilidades que nos dan a nosotros esos ordenamientos que, como lo hicieran los enúes, como lo hicieran los muiscas, en el Valle del Río Bogotá, como lo hicieran los Chimila, aquí en la zona de la Ciénaga de Zapatosa y tantos otros pueblos, pues desatar realmente eso que estamos llamando como un ordenamiento en torno al agua. Ahora estamos haciendo un plan especial de manejo del patrimonio cultural en el río Arzobispo en Bogotá, un río totalmente urbano, acaba de nacer en los cerros orientales, baja y se convierte en un canal contaminado tristemente ya en la zona urbana. Y decíamos, ¿cómo no? Pensarnos también para las ciudades el reconocimiento de la dinámica y de los derechos de los ríos, ¿no? Los derechos de los ríos en términos de su salud, en la composición del agua, el derecho de los ríos en términos de su movimiento, cuál es su devaneo, cómo se mueven en sus meandros, por qué no los retos hoy saliendo de pandemia y los retos hoy en las ciudades sea revitalizar todos los ríos,
¿Que cuánto nos demoramos? 50 años. Bueno, empecemos ahora, porque no puede ser que los ríos de las ciudades sigan siendo unos canales confinados en concreto, sin zonas de ronda y sin pueblos que gobiernen en el ejercicio de su manejo y de su gestión. Entonces quería dejar por ahí. Muchas gracias, Clara, por la invitación a todos. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias por la presentación. Creo que también pues, nos das una mirada del contexto territorial de estos ecosistemas y de cómo se puede trabajar en su gestión. Tenemos un tiempo para contestar las preguntas, pues para que nos cuenten un poco más de sus experiencias. Antes de eso, voy a hacer una pregunta que llegó a la plataforma relacionada con el tema de acuatorios y pues dirigida a ti, Juan Carlos, y es ¿qué pasa con la relación de los pueblos del agua en ciudades que se construyen a espaldas de su naturaleza hídrica? Podríamos hablar de acuatorios en contextos urbanos. Si te parece, contestas esta pregunta y seguimos con las otras preguntas del panel de discusión. Muchas gracias. Sí, claro. Quiero además citar como el trabajo y digamos, las reflexiones que vienen haciendo personas como Gustavo Wilches Chaus, que así como el Humboldt publica un libro que se llama Colombia Anfibia. El profesor Wilches también viene hablando, por ejemplo, en el caso de Bogotá, pues para darlo de ejemplo, pero es el ejemplo también para Cali, para Medellín, para Barranquilla, etcétera. Y es una Bogotá anfibia. 50.000 hectáreas tenía la Bogotá anfibia hace solamente cerca de 60, 70 años, 50.000 hectáreas. Hoy reconocidas tiene cerca de 1.000 hectáreas. Digamos que sumando otros pequeños humedales que hay fragmentarios, más o menos hay un grupo de humedales que son muy pilos, que son los chicos de Fundación Humedales, de Humedales Bogotá, perdón, que han venido haciendo unos trabajos de ciencia ciudadana y de investigación directa, palmo a palmo en la ciudad, inventariando, identificado decenas de otros humedales no reconocidos. Entonces, lo primero es que nos demos a la tarea en cada ciudad de reconocer qué es eso, cuáles son esos humedales que están debajo de la ciudad, ¿no? Que están tapados por avenidas, que están enterrados en tuberías, y que los hagamos emerger. En medio de procesos de cambio y variabilidad climática, necesitamos que las ciudades reconozcan el potencial que tienen de agua superficial, de agua escorrentía, de sus quebradas, caños, ríos, canales, de todas sus microcuencas, que en Bogotá dejemos de hablar de humedales aislados, sino que hablemos de complejos de humedales asociados a las microcuencas, por ejemplo, del río Salitre, del Fucha, del Teunjuelito, del Teusacá, del río Bogotá, que las rondas no sean de 30 metros en estas ciudades, es decir, que realmente se reconozca desde nuestros ejercicios técnicos y científicos y comunitarios realmente la existencia de estos niveles freáticos y de estas zonas de amortiguamiento de los antiguos humedales y que empecemos a recuperarlos. Entonces, sí se puede hablar de una Bogotá anfibia, sí se puede hablar de los acuatorios en Bogotá. Por ejemplo, los pobladores de la Mesa de Cerros Orientales han estado haciendo identificación de ojos de agua en la montaña. La empresa de acueducto tiene más o menos la mitad de los cerros y tiene inventarios de biodiversidad importantes para los cerros, y esa es la Bogotá anfibia. Cuando empezamos a dejar de traer agua trasvasada desde la cuenca de la Orinoquía en Chingaza y empezamos a tener una ciudad y así una región con mayor autonomía de agua alrededor del ejercicio de autoabastecimiento y gestión del agua que no sea contaminada y en la fuente, es decir, es que nacen las cascadas en los cerros y a 200 metros ya están contaminadas. No puede ser que sigamos, digamos, maltratando nuestras aguas. Entonces, creo que sí es posible hablar de una Bogotá anfibia y hay que recuperar las tradiciones muiscas que hoy están aún en el Cabildo Muisca de Suba, de Bosa, aún están en el conocimiento de los barrios populares. Una última cosa, todo lo que hay de lucha de humedales en Bogotá empezó con una red de personas, de pobladores que empezaron a discutir la existencia de unos humedales en las orillas del río Bogotá, en las orillas de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo. Después se da la política de reconocimiento de los humedales. Entonces es muy importante el reconocimiento de estos procesos ciudadanos históricos alrededor de la gestión del agua y del reconocimiento de esta idea de acuatorios urbanos.